Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik de Lisepsi te trae la realidad caliente de nuestro país. Y cuando pasan 45 minutos de las 7 de la tarde, los saludamos a Yuyo Rudnik, que está del otro lado. Y en esta semana, imaginamos, Santi, un número que claramente está de memoria en la tapa de la columna de Yuyo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos con Ceci, Santi a la distancia, todos escuchándote, y decíamos, medio spoileando un poco tu columna, no di el número, te lo dejamos a vos, lamentablemente, y tiene que ver con la inflación, imagino. Sí, el número, digamos, que más impactó esta semana, en la segunda semana, digamos, de ejercicio pleno del nuevo ministro de Economía, es el que dio a conocer el índice de precios al consumidor con un aumento del 7,4%, ¿no?, mensual, que es el número más alto desde hace muchos años, desde hace 2 décadas, por lo menos en los números del INDEC. Ahora, lo que es interesante es tratar de segregar un poco estos números y relacionarlos con otro. En principio, lo vamos a retrotraer a junio para poder comparar con algunos otros datos, como por ejemplo el índice de salario, y lo retrotraemos a junio porque es el último mes donde se publicaron estos datos. Y ahí vamos a observar cómo ya durante un mes atrás, durante el transcurso del primer semestre de este año, cuáles son las repercusiones que tiene en el índice de salario. A junio, el índice de precios al consumidor había acumulado un 64%, y para el primer semestre habían subido un 36,2%. Los alimentos, dentro del mismo índice de precios al consumidor, durante todo el año, o sea, de junio a junio, había subido un poquito más que el índice general. El índice general, como dijimos, 64% acumulado, y los alimentos habían subido un 66%. La canasta básica de alimentos, que es otro número que contiene fundamentalmente los 57 productos, digamos, esenciales, indispensables para una familia o una persona se pueda alimentar adecuadamente, habían subido 63,7%. En lo que fue del año, en el primer semestre, el índice de precios al consumidor había subido 36,2%. O sea, ahí ya nomás tenés claramente una manifestación de la aceleración de este año, porque si durante un año los precios habían subido el 64%, en el primer semestre un 36%, o sea que ya estás pensando en un nivel de aumentos para todo el año de por lo menos 72-75%. Todo indica que en realidad el número ya con lo que viene de julio va a ser muy por encima de eso. Los alimentos habían subido casi un 40%, 39,9%, y los alimentos de la canasta básica un poco más todavía, 41,1%. Ahora, ¿cuánto había subido según el índice de salario del propio INDEC? ¿Cuándo habían subido los salarios en general de todo el año, entre junio y junio? Habían subido 67,7%. Claro. Ahora, ese 67,7% a nivel general estaría un poco por encima del índice de precios al consumidor. El salario registrado dentro de ese rubro incluso un poquito más, 68,3%. Pero el salario no registrado, de los trabajadores no registrados, que son más o menos un 40% de los trabajadores que tienen empleo, ¿cuánto había subido? Había subido un 58%. O sea, el ajuste viene justamente sobre el sector no registrado, sobre los trabajadores informales. 64% de aumento del índice de precios al consumidor, 58% de aumento según el INDEC de los salarios no registrados. En un año tenés ya una pérdida de 6-7 puntos. Ahora, ¿cómo había sido el comportamiento durante el primer semestre de este año? Dijimos,
el índice de precio del consumidor 36,2%, los alimentos 40%, la canasta básica de alimentos 41%. Se une el INDEC cuánto habían subido los salarios durante este año. 27,9% de los salarios no registrados, 28% si querés. O sea, los trabajadores informales que ya habían perdido a lo largo del año pasado aproximadamente 10 puntos, en este primer semestre del año están perdiendo por encima de ese número. La preocupación de la conducción del nuevo ministro de Economía, ¿a dónde está puesta? ¿Dónde están apuntadas las medidas más importantes? Resolver un problema básico, apuntar a resolver un problema muy importante, que es la pérdida de reservas. Desde que él asumió hace poco más de 10-15 días, tuvo una pérdida de reservas de $1.000 millones. Lleva al Banco Central a una situación de prácticamente reservas efectivas negativas. El último viernes tuvo un pequeño alivio que pudo comprar $15 millones. Son contra $1.000 millones que perdió el Banco Central desde que asumió. Ahora, ¿esa situación en qué contexto se da? Se da en una actitud que tienen los exportadores, los señores del campo, de retención en los silobolsas de granos que ya debieron haber liquidado por más o menos en el orden de $5.000 millones y que están reteniendo ahí y presionando con una nueva devaluación, sin importarle los números de esta aceleración de la inflación que está, como decimos, por encima del aumento de precios de los últimos 20 años. Sin embargo, ellos presionan por una devaluación que seguramente impactaría muy fuertemente sobre el proceso inflacionario, pero ese no es un tema que entre en sus cálculos. Ante eso, se aprovechan, obviamente, de la debilidad manifiesta por la que hoy atraviesa un gobierno que está todo el tiempo al borde de la debacle total, y reuniones tras reuniones. Hubo una reunión del ministro de Economía el jueves o viernes con la mesa de enlace, donde nuevamente le plantearon que la única posibilidad de que vayan a liquidar esos granos retenidos en los silobolsas es que o le saquen definitivamente todos los impuestos a la exportación o vayan por una devaluación. Claro. Y respecto al proceso inflacionario, ¿cuál es la situación que tienen respecto a los formadores de precio? También reuniones tras reuniones se generan acuerdos para sostener los precios en determinados niveles y esos acuerdos no se cumplen de ninguna manera. Ante eso, las medidas del gobierno van por el lado de subir las tasas de interés a alrededor del 70% anual, que es una manera de intentar ofrecerles a los exportadores una alternativa a que no exista, por lo menos en lo inmediato, no producir por lo menos en lo inmediato una devaluación y obtener las ganancias que están buscando por otra vía. Bueno, la situación, obviamente, desde la perspectiva de los sectores populares, desde la perspectiva de los trabajadores, de los asalariados y sobre todo los que están dentro del espacio de los trabajadores que no tienen empleo registrado y están más desprotegidos, es una situación para la que no se observa una perspectiva promisoria, digamos, en este contexto donde se visualiza que la crisis, que es muy profunda y muy extendida, va a ser nuevamente pagada o intentar de resolverla o intentar de estabilizar las variables de la economía. Claro. Sobre la base de que estos sectores más comprometidos, más desprotegidos, vuelvan a tener una nueva situación de pérdida de poder adquisitivo de su remuneración. Es Isaac Yuyo Rudnick con toda la actualidad en la economía. Isaac, en unos días nos volvemos a contactar. Gracias y buena semana. Gracias a ustedes.
Y por supuesto toda la actividad del ISEPSI la encontramos, Santi, en la web www.isepsi.org.ar, primera vez con S y luego con C, isepsi.org.ar.